y ya se nota en el trabajo, en la calle, en las oportunidades, en el movimiento diario de la gente que siempre ha sacado este país adelante. Tanto así que las grandes potencias del mundo hoy están volteando a ver hacia México. Pero ¿qué es lo que están viendo? ¿Por qué el pueblo está tomando tanta fuerza en este país? ¿Y hasta dónde puede llegar México este año? Quédate y descúbrelo. De última hora. Mira cómo ha crecido México y todo lo que está pasando. En los foros empresariales y en los noticiarios de la oposición se repetía un mantra: se va a ir el capital, va a haber fuga de inversiones, el peso se va a desplomar, México se convertirá en Venezuela. Era la narrativa del desastre anunciado. 6 años después, con Claudia Sheinbaum ya en la presidencia, los datos cuentan otra historia. México rompe récord histórico de exportaciones, logra superávit comercial tras años de déficit y presume un superpeso que aguanta mejor que muchas monedas del mundo los sobresaltos globales. Y todo eso, paradójicamente, bajo 2 gobiernos que la derecha etiquetó desde el primer día como una amenaza para la estabilidad económica. Este video no busca hacer propaganda, sino contar una paradoja. ¿Cómo fue que un país gobernado por 2 liderazgos de izquierda, con discurso social fuerte y políticas heterodoxas en lo político, terminó siendo, en la práctica, una de las economías más estables del mundo emergente? Del "nos vamos a hundir" al récord exportador. Amigas y amigos de Baja California, les comparto que según el CEO, con datos de la Secretaría de Economía, Baja California se posiciona en el 4º lugar a nivel nacional como uno de los estados con más inversión extranjera directa, recibiendo más de 1.800 millones de dólares. Esto nos coloca como uno de los estados más competitivos de todo nuestro país. Seguiremos trabajando para que sigan llegando las inversiones bien remuneradas por el talento que tenemos en Baja California. Las y los queremos mucho. Vamos por más prosperidad compartida. Qué excelente noticia, y es que esto no es cuento, esto ya está pasando. De hecho, esto explica muchas cosas de las que estamos viendo hoy, como ese reconocimiento del pueblo mexicano, esa creación de oportunidades que la verdad ayudan muchísimo a que esas zonas que antes quedaban olvidadas, hoy en día pues sean también protagonistas del crecimiento de este país. México acaba de romper un récord histórico en inversión. Lo está diciendo nada más ni nada menos que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. Según la información publicada, México ya tiene un portafolio de inversión que alcanza los 406.8 mil millones de dólares. Ojo, esto no significa que ya entró todo este billetito al país de golpe. Lo que significa es que México tiene registrados proyectos y planes de inversión, tanto nacionales como extranjeros, que podrían concretarse en los próximos años. O sea, es como decir que este es el dinero que empresas tienen en la mira para invertir en México, y esto está relacionado directamente con el llamado Plan México, una estrategia que el gobierno actual ha estado impulsando bastante para traer inversión al país, fortalecer la industria y hacer que el país se vuelva más competitivo a futuro. Lo que descarta este anuncio que está dando Marcelo Ebrard es que el número de proyectos también aumentaron, pasó de alrededor de 2.200 a más de 2.500 proyectos, y el gobierno afirma que estos planes podrían generar alrededor de 1.6 millones de empleos en el país. Wow. Y es que así es como se ayuda realmente al pueblo mexicano, dándole trabajo. Y esto que estamos viendo es muy interesante porque se ve un futuro bastante prometedor para México y para su gente. Este año se destinarán 722 mil millones de pesos, lo que equivale al 2% del PIB. Qué impresionante. Esto va a ser presupuestado para trenes, energía, salud, aeropuertos. Bueno, esto es una gran noticia para México. Claro que sí, para México, para su gente, porque es que está dando a entender México que realmente no se está quedando en promesas, que esas promesas están siendo cumplidas. ¿Tú qué opinas? Te voy a leer aquí en los comentarios. Para entender el giro de guión, hay que empezar por el dato más contundente: las exportaciones. En 2018, cuando López Obrador llegaba al poder, México ya era una economía abierta, integrada a América del Norte vía el Tratado de Libre Comercio. Pero el pronóstico dominante entre muchos analistas conservadores era que el nuevo gobierno rompería la confianza, espantaría la inversión y echaría a perder el modelo exportador. Pasó lo contrario. Con todo y pandemia, guerras y cadenas de suministro rotas, México fue escalando hasta alcanzar un récord histórico: más de 660 mil millones de dólares exportados en 2025, con un crecimiento anual cercano al 7 al 8%. La cifra no es menor, nunca antes el país había vendido tanto al mundo.
Y no fue gracias al petróleo, ese viejo comodín del siglo XX, sino sobre todo a las exportaciones no petroleras, manufacturas, electrónicos, equipo eléctrico, maquinaria y una parte importante de la industria automotriz y aeroespacial. El giro global también jugó a favor. Mientras muchas empresas buscaban salir de China o reducir riesgos en Asia, México se volvió el destino natural, cerca de Estados Unidos, con un tratado comercial robusto, usos horarios compatibles y una base industrial instalada desde los 90. El famoso nearshoring dejó de ser un concepto de consultoría para convertirse en parques industriales llenos en el Bajío, en el norte, en el corredor del Golfo. El resultado fue doble. Por un lado, se consolidó a México como potencia exportadora de manufacturas. Por el otro, se modificó la balanza comercial. Después de años con déficits, 2025 cierra con superávit. Se exporta más de lo que se importa, aunque sea por un margen modesto. No es Alemania, no es China, pero para un país al que se le pronosticaba colapso, no está mal. Crecimiento del portafolio de inversiones en México, que creció 10.6%, y esto es algo que ya se siente en la calle. Es impresionante. Esto lo ha informado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la primera reunión nacional de promoción de inversiones, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se detalló que actualmente hay 2.539 proyectos, los cuales representan la creación de 1.630.000 puestos de empleo nuevo en el país. Wow. Crecimiento económico, competitividad, desarrollo tecnológico mediante contratos entre sector privado y sector público. Importantísimo. Y es que, como se los venía diciendo, esto explica mucho de lo que se está viendo hoy. Lugares que antes no se tomaban en cuenta, hoy están siendo favorecidos gracias a proyectos, gracias a trabajo, gracias a empresas que se están instalando y están siendo fuente de empleo para muchas personas que pues sencillamente forman parte del ecosistema completo de mexicanos. Ya no es como antes, antes solamente se miraba a las grandes ciudades, a las grandes, la capital, y hoy se está volteando a mirar hacia otros lugares, así que estos son puras buenas noticias. El superpeso que no se iba a aguantar. Ahí está. Si hubo una palabra que se volvió meme económico durante el sexenio de López Obrador fue superpeso. En teoría, con un gobierno de izquierda, discurso anti-neoliberal y choques frecuentes con la élite empresarial, lo más lógico, según sus críticos, era esperar una moneda débil, volátil, instalada por encima de los 22 o 23 pesos por dólar. La película fue otra. Después del shock inicial de la pandemia, el peso mexicano empezó a apreciarse. La combinación fue particular. Altas tasas de interés del Banco de México, para contener la inflación. Flujo récord de remesas en dólares. Exportaciones fuertes a Estados Unidos, y un mercado que, nos guste o no, empezó a ver a México como un refugio relativo en América Latina, frente a la volatilidad de otras monedas. El resultado, el tipo de cambio bajó en varios momentos de 2023 y 2024 a niveles por debajo de 18, incluso acercándose a los 16,9 pesos por dólar. Ya con Sheinbaum en el poder, tras una breve sacudida postelectoral en la que el dólar se fue arriba de 20, la moneda volvió a estabilizarse por debajo de 19. ¿Significa eso que todo es perfecto? No. Un peso fuerte abarata importaciones y ayuda a controlar la inflación, pero también pega a quienes reciben remesas y a ciertos exportadores que cobran en dólares y pagan en pesos. De hecho, bancos y analistas han escrito páginas sobre cómo el superpeso recorta el ingreso en pesos de millones de hogares receptores de remesas y presiona los márgenes de la industria exportadora. Aún así, fuera de las columnas de opinión, el mensaje que le llega al mundo es claro: la moneda mexicana resiste. En un periodo en el que Argentina vive devaluaciones brutales, Turquía pelea con inflaciones de doble dígito y varias economías emergentes batallan con salidas de capital. El peso luce, comparativamente, como una isla de relativa calma. Yo vivo aquí en Zona Boyacán. Yo me acuerdo de todas mis vecinas, estuvimos brincando de felicidad porque por fin había un súper muy cerca, y de repente atrás nos abrió una Soriana 24 horas y al lado de Soriana hace unos meses nos abrieron City Club. Y lo más nuevo y lo más fuerte, hace unos días abrió un Chedraui, pero no cualquier Chedraui. Nos abrieron, pusieron aquí un Chedraui Select. Déjame decirte algo, hay solamente ahorita 2 Chedraui Selectos aquí en Cancún. Claro. Primero se encuentra en zona hotelera y el segundo está aquí. O sea, ¿qué trata de decir esto? Esta gente que invierte este dinero y pone un super Chedraui Selecto en esta zona, ellos saben mucho mejor que nosotros. Entonces, por algo,
escogieron esta ubicación? Por supuesto, Natalia, quiero decirte que estas personas hacen estudios socioeconómicos, estudios de inversión inmobiliaria. Para que puedan traer un Chedraui selecto a esta área es porque tienen bien estudiada la zona, saben que hay plusvalía y pues bueno, el crecimiento de zona Guayacán es exponencial. Exactamente, entonces ojo inversionistas, porque todos estos detallitos y qué está pasando aquí, pues les quiere decir algo, que es el mejor momento. Bueno, y es que así como esta noticia, también tantas otras donde hay lugares que antes estaban olvidados y hoy en día pues están siendo protagonistas de cosas importantes como la apertura de supermercados, farmacias, cadenas importantes, cadenas nacionales que están haciendo presencia en esos lugares que antes nadie volteaba a mirar. La austeridad de López Obrador, gasto social con macro en orden. La gran pregunta es, ¿cómo se llega ahí? Porque el discurso de AMLO nunca fue el de un tecnócrata clásico. Hablaba de economía moral, de combatir la corrupción como fuente de riqueza, de primero los pobres. Y aún así, bajo su gobierno se mantuvieron 3 pilares que suelen tranquilizar a los mercados: disciplina fiscal, autonomía del Banco de México y respeto a los tratados comerciales. Se evitó un endeudamiento masivo. No hubo paquetazos de nuevos impuestos y se cuidó que el déficit no se disparara. Aunque hubo roces retóricos, en la práctica se respetó la autonomía del Banco Central, que hizo su trabajo subiendo tasas para controlar la inflación. Sin Banxico no habría superpeso. El TEMEC nunca estuvo realmente en riesgo. Hubo tensiones, particularmente en energía, pero no se rompió el marco que garantiza a los inversionistas acceso al mercado de Norteamérica. Con esa base, el gobierno pudo destinar recursos a programas sociales masivos, pensión universal para adultos mayores, becas, apoyos al campo, sin perder el ancla macroeconómica. No es que no haya costos ni errores, los hay, y muchos, pero el apocalipsis económico simplemente no llegó. Cuando la oposición advertía que el capital huiría, los datos mostraban otra tendencia. La inversión extranjera directa alcanzó montos históricos, impulsada por el nearshoring en manufactura y servicios, y mientras tanto, el país escalaba posiciones como socio comercial número 1 de Estados Unidos. Bueno, esto es importante que lo escuchen quienes todavía tienen dudas de la importancia de México, del crecimiento y de los cambios que se están viendo en este país. Yo espero que este video te haya gustado muchísimo. Les mando un beso. Por acá les dejo 2 recomendaciones más para que vayan a verlo. Y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan, mis amores. Nos vemos en un próximo video.